Este video surgió de una forma bastante peculiar y es que mi mejor amigo, como en noviembre del año pasado, que desde aquí te mando un saludo y ojalá que te forniquen 5 gorilas africanos con VIH, estaba viendo Death Note y a cada rato me decía cosas tipo: Light no para de hacer estupideces, casi lo descubren por Bow un montón de veces, de no ser por la suerte estaría tras las rejas y un montón de cosas de ese estilo, y mi mente por algún motivo relacionó en ese momento a Light con Walter White. Relacioné lo más obvio, que es que ambos cometieron muchísimos errores por su egocentrismo, pero seguí pensando en lo parecidos que son y cada vez encontraba más similitudes entre ambos. Entonces dije, voy a hacer un video hablando sobre los parecidos que son estos dos personajes. Así que hoy voy a hablar sobre que Light Yagami es el Walter White del anime. Comenzaré hablando sobre la historia de ambos. Ambos tienen una historia bastante parecida. Los dos eran personas con una inteligencia por encima del promedio, que estaban aburridos de tener una vida normal y cuando se les presentó la oportunidad de cambiar eso, lo hicieron. A Light le cayó la Death Note del cielo y a Walter le apareció un Jesse Pinkman de la tierra, y a partir de eso, el resto es historia. Uno podría pensar que tanto Light como Walter se corrompieron, que en cierta medida sería cierto, pero los dos, antes de tener la Death Note y que le apareciera un Jesse Pinkman involucrado con la meta, ambos ya tenían pensamientos poco comunes, por así decirlo. A Light desde el primer momento te lo presentan como alguien que dice que el mundo está podrido, y aunque la primera vez que acabó con la vida de una persona con la Death Note dudó sobre si usarla o no y se sentía mal por haber matado a 2 personas, el tipo después lo asimiló mucho más rápido de lo que lo haría una persona normal y asumió su rol y decidió usar la Death Note para hacer la justicia y todo eso que decía Light después. Walter, por su parte, previo a que le dijeran: "Tienes cáncer, Andy", cuando estaban celebrando su cumpleaños, él estaba escuchando el caso en el que aparecía Han en la televisión, y justamente cuando escuchó la palabra meta, dejó de escuchar simplemente como si fuese algo X y volteó para prestarle atención a la noticia, porque le llamó bastante la atención. Después se acercó a la televisión y cuando Han mencionó que se podía ganar mucho dinero fácil haciendo eso, a Walter un poco más y le brillaban los ojos. Obviamente, de no ser porque estaba en una pésima situación económica, que le dijeron que le quedaban 2 años de vida y quería que a su familia no le faltara nada cuando él no estuviera ahí, no hubiese entrado en primer lugar en el mundo de la meta. Pero eso no quita que previo a tener todas esas motivaciones para ganar dinero, él ya se había interesado, aunque sea mínimamente, en eso. Tanto Walter como Light tuvieron sus dudas al principio sobre si hacerlo o no, pero una persona normal hubiese dudado mucho más que ellos, o hubiesen abandonado al principio, o ni siquiera lo hubiesen intentado directamente. Pero como ellos no son personas normales, terminaron como todos nosotros ya sabemos. Ahora voy a hablar sobre su relación con su familia. Quitando el hecho de que Walter era un padre, estaba casado y tenía 2 hijos, y Light por su parte era un adolescente con una hermana y sus 2 padres, si analizan bien sus familias hay una similitud bastante clara. Tanto Light como Walter tenían un familiar involucrado en la lucha contra el crimen. Light tenía a su padre, el cual trabajaba para la policía, y Walter tenía a su cuñado, la cabra, la deidad, el macho de machos, el gran Hank, el cual trabajaba para la DEA. Otra similitud que comparten es que ambos estaban involucrados en los casos en los que los dos eran culpables o eran partícipes. El papá de Light estaba involucrado en el caso de Kira, trabajaba de la mano con él y con el propio Light en un futuro, el cual decidió ayudarlos para atrapar a Kira cuando él en verdad era Kira, por lo que estaría formando parte de una investigación para atraparse al mismo. Suena bastante random desde fuera, pero fue un buen plan al fin y al cabo. La cabra Han, por su parte, estaba investigando el caso de Gustavo Fring, que Walter trabajaba para él antes de que lo dejara como Harvey Dent para después fallecer en el asilo de Héctor Salamanca al hacer la gran Chaos. Además, Han también había tenido problemas con Jesse previamente, el cual le había metido tremendo pingazo por haberlo engañado y haber hecho que se preocupara de que le había sucedido algo a su esposa. Aunque hay una diferencia, que es que Han se obsesionó muchísimo más por el caso de Heisenberg de lo que lo hizo el padre de Light con el caso de Kira, porque Han se llegó a tomar el caso de Heisenberg hasta llegar a un punto enfermizo, cosa que no sucedió con el padre de Light. Otra similitud que también comparte respecto a que los familiares estuvieron involucrados en sus casos es que ninguno de los dos nunca llegó a sospechar de su respectivo familiar, porque ellos los conocían perfectamente desde hace muchísimos años y pensaban que eran incapaces de hacer algo así. El papá de Light veía a su hijo como un estudiante ejemplar y un muchacho tranquilo. Él nunca se hubiese imaginado que su hijo era capaz de cometer
semejantes atrocidades. Hank, por su parte, nunca dudó de Walter a pesar de que habían 20.000 indicios de que su cuñado era Heisenberg. Pero cuando digo 20.000 indicios es que me quedo corto. Pero Hank nunca dudó de Walter porque él lo veía como un tipo bastante tranquilo e incluso lo consideraba alguien cobarde, incapaz de hacer algo así. Para Hank, Walter no era nada más que un inofensivo profesor de química que amaba a su familia y que era un pan de Dios. Que inicialmente sí era así, pero luego se convirtió en... Say my name. Otra similitud que también comparten Light y Walter es que ambos terminaron haciéndole daño a lo más preciado para ellos, su familia. Light, a pesar de estar piradísimo y de que en un punto le daba completamente igual todo, él quería bastante a su familia. A Light le dolió mucho la muerte de su padre y cuando su hermana fue secuestrada por Melos, él quería hacer todo lo posible para rescatarla sana y salva, cosa que no pudo lograr porque su hermana terminó como Stephen Hawking y traumada, entonces fracaso absoluto. Si Light no se hubiese convertido en Kira, su padre no estaría bajo tierra y su hermana no sería como un argumento de alguien defendiendo a Toradora, es decir, inválido, o en su caso inválida, o en lenguaje inclusivo, inválide, o como sea. El punto es que terminó en silla de ruedas. Walter, bueno, su caso es hasta más loco aún, sobre todo teniendo en cuenta que su motivación principal para meterse al mundo de la meta era que su familia estuviese bien, pero terminó logrando todo lo contrario. Gracias a él, los tipos que adoraban al hombre del bigote acabaron con la vida del dios Hank, que él los había llamado para que acabaran con Jesse, pero le salió el tiro por la culata y cuando quiso solucionar todo ya era demasiado tarde. Walter presenció en 4K cómo Hank perecía al frente de él, y Walter, por más pirado que estaba, el tipo apreciaba demasiado a Hank y se notaba que lo quería, cosa bastante normal porque, a ver, Hank es Dios. El tipo estaba gordo, tenía una esposa cleptómana, hacía chistes malos, tenía la cabeza de un huevo, era carismático, tenía todo para ser un personajazo Hank. Que, hablando de la mujer de Hank, Marie también sufrió por la pérdida de su marido, evidentemente, que al final de Better Call Saul, cuando se encontraba con Saul Goodman, podemos ver cómo sigue dolida por lo ocurrido con su marido y quiere que se haga justicia. Su hijo, Walter Jr., también sufrió la pérdida de Hank, pero por dos, porque para él, su padre había sido el culpable de la muerte de su tío Hank. Además, se enteró de que su padre era un traficante y tiene que ver cómo su madre sufre por todo lo ocurrido mientras lidia con su hermana menor. Es muy duro para un adolescente como Walter Jr. Pero si hablamos de la persona que verdaderamente lo pasó peor de todos los familiares de Walter, obviamente sería Skyler. Sé que mucha gente la odia, yo me incluyo en ese grupo de gente, pero es innegable que Skyler pasó por demasiadas cosas muy complicadas y su accionar es bastante coherente la gran mayoría de ocasiones, quitando uno que otro momento y sobre todo la nefasta escena en la que le canta cumpleaños a Ted, que la palabra cringe se queda corta para describir esa escena. Skyler estaba molesta con Walter porque no paraba de mentirle, muchas veces la trató muy mal, de paso estaba involucrado con el mundo de la meta, que después eso llevó a que su familia estuviese siendo vigilada 24/7 por la policía y la arruinó la normalidad y la felicidad que tenía ella en su momento con su familia. Además, tuvo que ver cómo el hombre con el que se había casado y con el que tuvo 2 hijos pasó de ser un hombre normal a convertirse en un monstruo tanto para ella, su familia y para el resto del mundo. Skyler cargó con demasiadas cosas y aunque muchas veces tuvo reacciones exageradas o que no cuadraban para nada con la situación que estaba viviendo, en general su comportamiento tiene sentido. Hay una cosa bastante curiosa si se ponen a pensar. Light y Walter al inicio empezaron como Toretto, la familia es lo primero, y terminaron como Goku, dejando de lado a su familia para cumplir con sus objetivos. Ahora voy a hablar sobre su personalidad. Los dos comparten varias similitudes en este aspecto. La primera sería que los dos tienen una inteligencia que está por encima del promedio. Light fue capaz de tener una lucha intelectual y estratégica mano a mano con L, uno de los mejores detectives del mundo y alguien sumamente inteligente. También tuvieron una lucha en la vida real, pero bueno, ese es otro tema. Walter, por su parte, fue capaz de crear una meta con un 99.1% de pureza, algo que solamente un genio en la química sería capaz de lograr y también demostró
su inteligencia ingeniando varios planes para salirse con la suya en muchas ocasiones. Otra similitud que tienen es que ambos son muy buenos manipulando a la gente a su conveniencia. Light manipuló a Misa para que ella hiciera lo que él quería, aunque tampoco era tan difícil que digamos, y además ella estaba loca y ya venía predispuesta. Pero Light también manipuló a gente como Naomi Misora, que logró evitar que ella sospechara que él era Kira y terminó ganándose su confianza para posteriormente acabar con su vida. También manipuló a Mikami, a Kiyomi Takada y a otras personas para que hicieran lo que él quería en el momento en el que él lo quería. Walter, bueno, es otro que manipuló a muchísima gente, pero su caso más evidente es el de Jesse. Walter llegó a manipular a Jesse de una forma pero extrema. Se aprovechó de la confianza que él le tenía y de ciertos momentos en los que Jesse se encontraba débil mentalmente para que hiciera lo que él quería. Jesse veía a Walter como una figura paterna, una persona en la que él podía confiar, y Walter se aprovechó de todo eso para utilizarlo a su conveniencia y quisiera todo lo que él quería. Al final no le sirvió para nada porque bueno, Jesse en la quinta temporada se dio cuenta de esto y se rebeló, pero durante gran parte de la serie Walter tenía a Jesse pero dominadísimo. Light, a diferencia de Walter, sí pudo manipular a todo el mundo hasta el final de la obra. La cosa es que bueno, Mikami es tremendo estúpido y mandó todo su plan al carrizo, pero ese es otro tema. Otro aspecto que también comparten es el cambio que tuvieron en su personalidad y cómo se fueron corrompiendo hasta el punto de desviarse de sus objetivos iniciales. Light al principio tenía como objetivo crear un mundo justo en el que no hubiese gente mala, que por eso es que inició acabando solamente con criminales, pero la cosa fue cambiando poco a poco. Luego empezó a acabar con la vida de ciertas personas que se interponían en sus objetivos como Naomi o Ray Pember, y al final todo se fue al carrizo. Light terminó completamente corrompido y terminó eliminando a cualquier persona que se opusiera a él, sin importar si eran buenos, si eran malos, daba completamente igual. Walter por su parte empezó con el objetivo de juntar dinero para su familia para que pudiera vivir bien después de que él pereciera por tener cáncer. Pero la cosa es que con el paso del tiempo y tal, mientras más se metía en el mundo de la meta, le empezó a agarrar el gusto. Y su objetivo pasó de ser querer ayudar a su familia económicamente a hacerlo porque le gustaba. Cosa que le dijo Skyler en Felina, que ella le dijo que por favor no volviera a repetir nuevamente que él hacía todo esto por ellos, y Walter le respondió que todo lo que hizo lo hizo por él, porque le gustaba y era muy bueno en ello. Otra similitud que comparten es que a los dos se los terminó comiendo el personaje. Tanto Light como Walter al final de la obra eran más Kira y Heisenberg que Light Yagami y Walter White. Su alter ego se terminó convirtiendo en su persona y su persona se terminó convirtiendo en su alter ego. Por último, la similitud más obvia que comparten es que los dos tienen un ego pero grandísimo. Light prácticamente se sentía un dios. Él era la persona que juzgaba al resto y decidía quién merecía vivir y quién no, de acuerdo a si iban a ser útiles para su mundo ideal. Light se sentía que estaba por encima de todas las personas por poseer la Death Note y ser capaz de decidir quién vivía y quién moría. La similitud más obvia que tienen estos dos es su grandísimo pero tremendamente inmenso ego. Light se sentía un dios, la persona que juzgaba al resto y creía que estaba por encima del resto de personas. Walter, por su parte, era una persona que le molestaba muchísimo sentirse menospreciado o que no recibía el trato que él creía que merecía. Un ejemplo de esto sería todo el tema de Grey Matter. A Walter le molestaba que no se le diera el reconocimiento que merecía por haber fundado la compañía y que de esos 2 billones que valía, él no recibía ni un solo dólar. Todo este tema culminó en la escena en la que Walter vio en la televisión como Gretchen y Elliot negaban la contribución que tuvo a la compañía y solamente le adjudicaban el haberle dado el nombre y ya está, cosa que le molestó demasiado a Walter y fue un golpe para él muy duro en el orgullo. El ego tan alto que tenían los dos era algo bastante notorio, pero más allá de eso, el problema que tenían es que los dos cometieron muchísimos, pero demasiados errores debido a esta característica de su personalidad. Errores los cuales voy a comentar en el siguiente punto. Ahora voy a hablar sobre los errores que cometieron. No voy a nombrar todos los errores de ambos porque, bueno, perfectamente podría hacer un video única y exclusivamente sobre eso, pero sí voy a nombrar algunos de los errores que considero que son debido a ciertos rasgos de su personalidad, como lo serían su egolatría, por ejemplo. Comenzaré hablando de los errores de Light y el primero sería cuando acabó con la vida de Ray Pember. Completamente innecesario. Es que no hay otras 2 palabras que describan mejor lo que Light hizo aquí. Pember
ya había despejado todas las dudas respecto a que Lai era Kira, y viene Lai y con sus 2 santas bolas acaba con él y los otros agentes del FBI para sentirse superior y burlarse de ellos. Lo peor es que aquí Lai comete un error gravísimo porque esto hizo que él volviera a ser sospechoso al estar en la lista de personas que eran investigadas por Pember, cosa que hizo que Naomi lo investigara y casi lo descubriera posteriormente. Que acabar con la vida de Naomi es su siguiente error y acierto a la vez. A lo que me refiero con esto es que Lai hizo bien al acabar con la vida de Naomi, ya que esa loca era demasiado buena como detective, y aunque al final ya no dudaba de Lai y este logró ganarse la confianza de ella, lo más probable es que en un futuro ella volviera a sospechar de él y lo hubiese atrapado junto con L. Esa dupla hubiese sido peligrosísima para Lai. Pero por otro lado, esto volvió a poner a Lai como sospechoso, ya que L puso el foco en las familias que estaban siendo investigadas por Pember nuevamente, y pues una de las 2 familias era la suya. Entonces fue un acierto, pero a su vez un error, aunque en este caso sería más un acierto. Aquí Lai sacó sus dotes persuasivos para convencerla de que él no era Kira, y de paso sacó su lado burlesco, al igual que lo hizo con Pember cuando acabó con la vida de Naomi. Un sádico total Lai. Por último, y no quiere decir que no tenga más errores a lo largo de la obra, al contrario, tiene muchísimos, pero el último que considero importante para este video sería la ridiculez de acabar con el tipo que se hizo pasar por L en la televisión. Lai acabó con el tipo porque le molestó que L lo haya provocado, y como Lai, a pesar de ser un genio, no le gustaba perder, pues lo mató en vivo y en directo. Pero la cosa es que a Lai, a pesar de ser muy inteligente, una persona que es bastante estratégica y tal, en ningún momento se le pasó que podía ser una trampa, cosa que terminó sucediendo, ya que el resultado de esto fue que él le disminuyó el rango de la búsqueda de la posible ubicación de Kira, ya que la transmisión no fue al nivel mundial como se había comentado, sino que fue solamente para Japón, domando a Lai completamente y quedando como un niño pequeño porque sintió que le hirieron el orgullo y esa fue su forma de hacer un berrinche. Esto fue demasiado infantil por parte de Lai. Ahora voy a hablar de los errores del señor Walter White. El primero sería casarse con Skyler. Ok, no. Ya en serio, el primer error sería cuando le dijo a Han que Heisenberg seguía en la calle. Han pensaba que Gale era Heisenberg y sus pruebas eran la libreta que tenía todas las fórmulas químicas que había anotado Gale y que según Han eso era de un genio. A lo que Walter le dice que desde su humilde opinión él no es nada más que un principiante y seguramente Heisenberg seguía estando aún en las calles. Walter, al sentir que Han indirectamente lo golpeaba en el ego al compararlo con Gale, le dijo eso, lo cual no tuvo mucho efecto, la verdad. Solamente Han confirmó lo que dijo Walter y también hizo que Han pusiera el foco en Gustavo Fring sospechando de él. Poco, ¿no? Walter aquí hizo lo mismo que cuando Jesse le mostró la meta que cocinó y al ver que era menos pura que la suya, lo menospreció. La pequeña diferencia es que Hank es un agente de la DEA y logró que toda la investigación siguiera su curso y no parara. Muy bien ahí, Walter, todo un referente. El segundo error es uno más abstracto, pero sería las ganas que tenía Walter de siempre querer más y sentirse que estaba por encima de todo el mundo por tener un ego altísimo y quería llenarlo. Como le dijo Mike a Jesse, Walter era una bomba de tiempo y como le dijo posteriormente a Walter, tienes mucho ego y mucho orgullo y todo hubiese estado bien de no ser por eso. Que a ver, en cierto punto es verdad, pero en el contexto que se lo dijo a Walter no es cierto porque todo el peo que habían tenido con Gustavo Fring, que había sido por Jesse en un inicio, pero la cosa es que lo que le dijo Mike, aunque no haya aplicado en ese contexto, en general sí aplica. Las ganas de Walter de siempre querer más y no conformarse con eso lo llevó a su perdición y a que perdiera todo lo que él quería. Si no hubiese sido tan ambicioso y se hubiese conformado con lo que tenía, que ya era bastante, todo hubiese estado bien, pero no. Él siempre quería más y sufrió las consecuencias de eso, arruinando la vida de su familia, de Jesse y perdiendo la vida de su cuñado y su propia vida. El tercer error que cometería Walter sería no aceptar la oferta de Gretchen y Elliot de pagarle el tratamiento y de trabajar en Grey Matter. A ver, sin este error no existiría Breaking Bad, así que lo agradezco. Pero si Walter no hubiese sentido que eso era un golpe en el orgullo para él, que solamente le ofrecieron el trabajo porque estaba enfermo y no quería sentir compasión por parte de ellos, pues hubiese seguido con su vida feliz y contento junto a su familia, pero no. Walter se sentía menospreciado porque ellos ganaban millones con esa compañía que él había creado con tanto esfuerzo, la cual él había dejado y vendió su parte por $5,000, entonces técnicamente no es culpa de Gretchen y Elliot que él haya dejado
dejado la compañía porque él mismo vendió su parte, pero bueno, es Walter, así que tampoco me sorprende que los culpa a ellos. El caso de Walter y Eli es bastante curioso porque más allá de que los dos tuvieron diversos rivales a lo largo de sus obras, sus mayores rivales siempre fueron ellos mismos, porque si hubiesen controlado su ego no hubiesen cometido tantos errores y probablemente hubiesen ganado o no hubiesen perdido tan pronto como lo terminaron haciendo. Light y Walter son dos personajazos increíbles y con muchísimas similitudes, demasiadas diría yo, y perfectamente Light podría ser un Walter Jr., solamente que sin ser inválido, pero se entiende el punto. El rasgo más característico de ambos es el tremendo ego que tienen. Curiosamente es lo que hizo que los dos cometieran muchísimos errores, los cuales a corto o largo plazo los llevaron a su perdición. Pero el lado bueno es que el final de ambos personajes fue increíble y son dos obras espectaculares, las cuales tenemos la suerte de poder seguir disfrutando a día de hoy. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, suscríbanse y denle like si lo disfrutaron y nos vemos en el siguiente video. Cuídense.